A veces, los finales no llegan con puertas cerrándose suavemente, llegan con un sonido seco, un gesto impulsivo, un instante que quiebra todo lo que quedaba en pie. Así ocurrió el día en que el divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón dejó de ser un trámite silencioso y se convirtió en un estallido emocional que nadie imaginó. Porque las historias nunca son tan simples como parecen desde afuera, y nadie estaba preparado para lo que vino después, la aparición inesperada, casi fantasmal, de alguien cuya voz había estado silenciada durante años, Olga, la mujer que un día fue su esposa, la mujer que un día creyó haber perdido para siempre, reapareciendo con una frase que todavía le retumba a Otto en el pecho. Ella te alejó de mí, yo soy tu esposa, no ella. Pero antes de que esas palabras fueran pronunciadas, antes de la cachetada que dio la vuelta al mundo en rumores, antes del caos emocional que estalló en un salón frío donde se firmaban papeles sin vida, había una historia más profunda, más humana. Una historia de silencios arrastrados, de heridas que nunca cerraron, de promesas rotas y de decisiones que Otto cargó como un peso constante en la espalda. El día había empezado como cualquiera. El juez llegó, los funcionarios organizaron documentos, y Angélica, con ese gesto firme que había aprendido a mostrar al público, entró con pasos seguros. Pero la seguridad no siempre significa paz. Detrás de sus ojos había algo que todos fingían no ver. Cansancio, resentimiento, la mezcla inevitable cuando dos personas se desgastan tanto que ya no reconocen ni su propia voz dentro de la relación. Otto, por su parte, se veía distinto. No derrotado, no molesto, solo agotado de pelear guerras que ya no lo representaban. Había pasado años intentando sostener algo que se resquebrajaba, y aún así, en el fondo de su corazón, había un suspiro doloroso porque nadie comienza una historia pensando que un día tendrá que verla morir. Pues la tensión en la sala podía cortarse con las uñas. Ninguno de los dos hablaba. Ninguno quería ser el primero en romper ese silencio incómodo, hasta que todo explotó. Una frase de más, un comentario hiriente, un reproche que venía acumulándose por años. La discusión no necesitó gritos, bastó una mirada cansada, un gesto brusco, y entonces. La cachetada, seca, rotunda, final, no fue de odio, fue de frustración, de cansancio, de dolor antiguo, una reacción humana que dejó a todos paralizados. Porque a veces, cuando el alma se desborda, el cuerpo hace lo que la boca ya no puede explicar. Pero lo que nadie, absolutamente nadie esperaba, era lo que ocurrió después. Las puertas se abrieron con un sonido que resonó como trueno. Y allí estaba ella, Olga, la mujer que había desaparecido del relato público hacía tanto tiempo que muchos dudaban de que alguna vez hubiera existido realmente. Llevaba en sus ojos una mezcla de miedo, valentía y urgencia. Parecía haber sido arrastrada por el viento de una historia que ya no quería callar. Apenas vio a Otto, algo dentro de ella se quebró. Años de silencio, años de aguantar lejos, años de cargar una verdad que la consumía, todo salió a la superficie de golpe. Y entonces, ocurrieron las palabras que helaron la sala entera. Regresa conmigo. La voz no era de súplica, ni de manipulación. Era una voz desgarrada, humana, la voz de quien sabe que perdió todo lo que amaba, pero que aún así se atreve a decir lo que llevaba enterrado en el pecho. Angélica se quedó inmóvil. Otto no respiró, y Olga, temblando pero firme, siguió hablando, rompiendo un silencio que había sido su prisión. Tú sabes lo que sufriste, tú sabes lo que pasaste conmigo, tú sabes cómo te alejaron de mí. No lo niego, cometimos errores, peleamos, nos herimos, pero lo que viviste después, eso no te lo merecías. Yo soy tu esposa, no ella. Fue un terremoto emocional, un choque de historias, un momento crudo, íntimo, humano, sin máscaras ni cámaras ni versiones editadas. Porque detrás de cada rumor había una verdad que solo los involucrados conocían. Porque detrás de cada apariencia perfecta había noches de lágrimas, discusiones no resueltas, promesas incumplidas. Porque, al final, las relaciones no se rompen por un solo motivo, se rompen por todas las veces que se intentó arreglar algo que ya estaba roto. Y allí estaba Otto, atrapado entre dos capítulos de su vida que ya no podía ocultar. El pasado, personificado en Olga, reaparecía con fuerza, reclamando lo que una vez sintió suyo. El presente, representado por Angélica, terminaba en un golpe que marcaba el punto final de un matrimonio deteriorado. Lo que Olga dijo después dejó a todos sin palabras. No era un ataque hacia Angélica. No era un insulto, era un desahogo, un testimonio humano de lo que había callado por demasiado tiempo. Otto, tú sufriste en silencio. Yo vi cómo apagabas tu sonrisa, cómo te perdías poco a poco. Nadie sabe lo que has vivido. Nadie sabe lo que aguantaste. Pero yo sí, porque te conozco, porque te amé, porque fui tu esposa antes de que el mundo supiera siquiera tu nombre.
Y porque sé cómo eres cuando amas, y cómo eres cuando te pierdes. El ambiente se congeló, y por primera vez en años, Otto sintió cómo su pecho se abría, dejando salir un poco de la carga que había llevado tanto tiempo. Y mientras todos observaban la escena, cada uno en silencio, él entendió algo que nunca había querido admitir. Su historia jamás fue contada completa. Muchas voces fueron silenciadas, mucho dolor fue disfrazado, y mucho amor fue enterrado sin despedida. Y ese día, en esa sala que iba a ser solo para firmar papeles, no se cerró un solo capítulo. Se abrieron todos. El divorcio ya no era un trámite. Era una verdad expuesta. Era el eco de lo que nunca se dijo. Era la revelación de que, a veces, no es el final lo que duele, sino todo lo que se cayó antes de llegar a él. Y fue mientras el mundo afuera comenzaba a preguntar qué ocurrió, mientras los susurros se convertían en rumores, mientras la gente inventaba versiones y culpables, solo 3 personas sabían realmente lo que pasó: Otto, Angélica y Olga. 3 vidas, 3 historias entrelazadas, 3 corazones rotos por motivos distintos. Y un instante, una cachetada, una entrada inesperada, una confesión desgarradora, que cambiaría sus vidas para siempre. Porque a veces, los finales más duros son también los comienzos de las verdades que, por fin, salen a la luz. Lo que nadie vio venir, lo que nadie imaginó, fue que la pieza clave de este rompecabezas sería ella, la mujer que había permanecido fuera del foco por años, escondida entre recuerdos, cicatrices y un amor que nunca se apagó. La exesposa de Otto Padrón, del primer matrimonio, aquella de la que casi nadie hablaba, aquella a quien muchos creían olvidada, aquella que llevaba guardado un silencio que empezaba a dolerle como una herida no atendida. Y ese día, cuando su nombre volvió a pronunciarse en los pasillos del espectáculo, lo hizo con fuerza, con verdad, con humanidad. No para destruir, no para vengarse, sino para contar lo que nunca se contó. La tormenta empezó con una frase que corrió de boca en boca. Ella sí lo quería, ella nunca fue interesada, ella jamás le fue infiel. Palabras que parecían cuchillas envueltas en terciopelo. Palabras que cargaban dentro la verdad de años sepultados. Palabras que obligaban a mirar el pasado desde otro ángulo, uno que incomodaba. Porque hasta ese momento, el público solo conocía una versión, la del matrimonio más mediático, el que brillaba en fotos, en entrevistas, en momentos cuidadosamente mostrados. Pero, detrás de esa imagen había un hombre que caminaba con peso en los hombros, que arrastraba dolores antiguos, decisiones mal tomadas, y la sombra de una historia que nunca terminó de cerrar. Y su exesposa lo sabía. Por eso cuando los rumores explotaron, decidió hablar. No con escándalo, no con odio, sino con esa serenidad que tienen las personas que ya no temen perder nada, porque todo lo perdieron antes. Su voz se escuchó firme, sin temblar, pero con esa fragilidad emocional que solo nace cuando la verdad pesa demasiado tiempo sobre el pecho. Yo sí lo amé, yo sí lo cuidé, nunca le fui infiel. Mi único error fue callar. Y en ese instante, el espectáculo completo se paralizó. Porque no hablaba una mujer despechada. No hablaba alguien que buscara fama. Hablaba una mujer que conocía la versión que nunca se contó, la que no salió en entrevistas, la que no se mostró en cámaras, la que Otto guardó como un secreto incómodo entre una vida y otra. Pues ella conocía sus debilidades. Conocía sus miedos. Conocía sus sueños rotos, esos que Angélica nunca comprendió del todo. Y por primera vez, decidió contarlo. La mala jugada que Otto le habría hecho a Angélica, y según los rumores no era un engaño amoroso, no era un abandono repentino, no era una traición común. Era algo más profundo, más emocional, más sutil. Una revancha interna de un hombre que llevaba años acumulando frustraciones, silencios, y heridas que venían desde antes de Angélica, heridas que jamás sanaron porque nadie quiso verlas. La exesposa, con una calma que contrastaba con la tormenta mediática que desataba, continuó. Cuando él nunca me dejó de amar del todo, nunca. Intentó seguir adelante, intentó rehacer su vida, pero había noches en que me llamaba sin llamarme. Había gestos que no eran para ella, eran para mí. Y esas palabras fueron el inicio del terremoto emocional más fuerte que Otto había enfrentado en su vida. Porque los rumores crecieron, la prensa empezó a excavar, las redes se llenaron de teorías. La imagen pública del matrimonio que se rompía se volvió más compleja, más densa, llena de nuevos matices. Y Angélica, al escuchar la confesión de la exesposa, sintió una mezcla dolorosa de sorpresa, rabia, confusión y traición emocional. Porque nadie espera descubrir que no fue la única historia en la vida de su pareja. Nadie espera que el pasado vuelva con tanta fuerza en el momento más vulnerable. Nadie quiere aceptar que quizá, desde el inicio, estuvo peleando contra un fantasma que jamás dejó de respirar.
Mientras tanto, Otto se quedó atrapado entre dos verdades. La verdad social, la que mostró en público, la que sostuvo con esfuerzo. Y la verdad interna, la que cayó por miedo, por culpa, por costumbre, por no querer abrir heridas que nunca cerraron. La exesposa, sin lágrimas pero con la voz cargada de años de silencio, agregó lo que terminó de encenderlo todo. Si él se alejó de mí, no fue por falta de amor. Fue porque alguien le hizo creer que yo no valía la pena. Y lo peor, es que él lo creyó. Esa frase se convirtió en eco en todos los rincones del espectáculo. Y porque no solo revelaba su versión, revelaba también la herida más profunda que Otto había arrastrado a lo largo de sus nuevos capítulos. La sensación de haber sido obligado a cerrar un libro que no había terminado de leer. Pues los rumores crecieron como fuego sobre madera seca. Cada palabra de ella añadía una capa nueva de tensión a un divorcio ya polémico. Cada confesión desmontaba la narrativa que muchos creían conocer. Y por primera vez, el público comenzó a preguntarse, ¿quién fue realmente la víctima en esta historia? ¿Y quién jugó la mala jugada final? Pues lo cierto es que, detrás de cámaras y lejos de la luz, Otto vivió una vida mucho más dolorosa, compleja y contradictoria de lo que jamás se mostró. Lo que su exesposa revelaba no era un ataque, era una verdad emocional enterrada. Y fue mientras el mundo del espectáculo ardía, mientras los medios buscaban culpables, mientras los fans tomaban partido, ella, la mujer del primer matrimonio, la que nunca traicionó, la que nunca buscó fama, terminaba su confesión con una frase que marcaría un antes y un después en la historia de Otto. Yo siempre estuve allí, incluso cuando él ya no estaba conmigo. Una frase que, de manera silenciosa, cambió la percepción de todos. Una frase que destapó un dolor antiguo. Una frase que mostró que, muchas veces, los finales no se entienden sin volver al inicio. Aún la tragedia no siempre llega con sangre ni accidentes, a veces llega cuando la verdad, esa que todos intentaron esconder durante años, estalla en pleno rostro de los involucrados. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquel día. Un terremoto emocional, un golpe de realidad tan fuerte que dejó a Angélica Vale paralizada, sin voz, sin argumentos, sin fuerza siquiera para negar lo que estaba viendo. Porque una cosa era enfrentar un divorcio, y otra, completamente distinta, era ver cómo el pasado regresaba con una fuerza imposible de contener. Pues los rumores ya eran fuertes, pero lo que ocurrió ese día superó todo. La gente lo llama tragedia emocional. Otros lo llaman justicia del destino. Pero para Angélica, fue la peor sorpresa de su vida. Todo empezó cuando Olga, la exesposa de Otto, se atrevió a decir lo que llevaba años guardando. Esa confesión que sacudió el espectáculo entero. Esa verdad que muchos nunca imaginaron escuchar. Y no fue un escándalo vulgar. No fue un ataque. Fue verdad pura, dicha con una voz tan honesta que nadie pudo cuestionarla. Fue cuando Otto escuchó las palabras de Olga, algo dentro de él se quebró. Un muro que había construido durante años, a base de silencio, de culpa y de decisiones mal tomadas, se derrumbó por completo. Sus ojos lo dijeron todo antes de que él dijera una sola palabra. Angélica lo vio, lo sintió, lo supo, y en ese instante, supo que había perdido algo que nunca le perteneció del todo. El corazón de Otto. La gente alrededor creía estar viendo un simple momento incómodo. Pero no, estaban presenciando el final real del matrimonio, aquel que no se firma en papeles, sino en miradas. Pues la tragedia vino después, cuando Angélica, sin poder contener la sorpresa ni la rabia, entendió que Otto no solo tenía un pasado, sino un pasado que jamás dejó de existir dentro de él. Los rumores explotaron como pólvora húmeda. Otto siempre la amó, ella nunca lo traicionó, lo obligaron a alejarse, siempre fue Olga. Y fue mientras todos comentaban, Angélica apenas podía respirar. Era como si el aire pesara el doble, como si de pronto entendiera que todo lo que construyó al lado de Otto era una casa hecha de humo. Su mayor sorpresa no fue el divorcio. Fue la verdad, una verdad que llegó tarde, pero llegó con fuerza devastadora. Otto, sin levantar la voz, sin necesidad de dar explicaciones largas, simplemente bajó la mirada. Y cuando la levantó, ya no la dirigió hacia Angélica. La dirigió hacia Olga. Ese gesto lo dijo todo. Angélica sintió cómo el piso desaparecía bajo sus pies. No había gritos, no había golpes, no había drama exagerado. Había solo algo mucho peor. La certeza de que Otto no era suyo. La certeza de que él había estado dividido. La certeza de que ese hombre que se le iba entre los dedos, estaba regresando al único lugar donde realmente perteneció. Olga, con los ojos húmedos y la voz temblorosa, apenas susurró. No quiero que sufras, Otto, solo quiero que seas tú otra vez. Y en ese momento, Otto dio el paso que nadie se atrevió a imaginar. Un paso silencioso,
pero definitivo. Se acercó a ella, se quedó frente a frente. Respiró profundo, como quien se libera por fin de una cadena antigua. Y dijo lo que marcaría el rumbo de toda la historia. Nunca debí haberme ido. Angélica sintió un vacío desgarrador. No había vuelta atrás. No había explicación que pudiera borrar ese instante. La tragedia ya estaba consumada. El revuelo ya era imparable. Los periodistas que se enteraron del incidente comenzaron a reportarlo como el momento más impactante del año. Los medios decían que Otto había tomado la decisión que nadie esperaba. Las redes sociales ardían. Los fans escogían bandos. Pero lejos de todo el ruido, lejos del espectáculo, lo que estaba pasando era simple y profundamente humano. Otto Padrón regresaría con Olga Warrens. No por capricho, no por presión, no por apariencia, sino porque el corazón, aun cuando se le obliga a olvidar, recuerda. Siempre recuerda, y esa vuelta, ese regreso que muchos consideraban imposible, se convertiría en la historia más comentada, más polémica y más reveladora de su vida. Porque no era un regreso cualquiera. Era un regreso a la verdad, a la mujer que nunca lo traicionó, a la mujer que nunca lo buscó por interés, a la mujer que no necesitó cámaras para amarlo, a la mujer que, en silencio, guardó un amor que resistió tiempo, dolor y distancia. Mientras Angélica miraba la escena, sin hablar y sin moverse, comprendió. La tragedia no fue que Otto se fuera, la tragedia fue que nunca estuvo completamente con ella. Y así comenzó la nueva historia, una historia que nadie vio venir. Una historia que desató un revuelo imparable. Una historia donde Otto Padrón, por fin, regresaría a donde su corazón siempre quiso estar. Con Olga